Bueno, soy Diego Sangüesa, me encuentro el día de hoy en el complejo deportivo Los Llanos y hoy voy a explicar los distintos tests y métodos y adaptaciones que vamos a realizar. De primero, el test de Rockford; segundo, test de Cooper; tercero, el método continuo; cuarto, método fraccionado; y como última instancia, las adaptaciones cardiorrespiratorias. Como datos personales tengo una persona de 22 años, de sexo masculino, con 74 kilogramos de peso, con un tiempo total de 13 minutos con 20 segundos y un latido frecuencia cardíaca de 158 latidos por minuto. El test de Rockford. ¿Qué es el test de Rockford? El test de Rockford es una herramienta que nos ayuda a personas principiantes o personas en estado de rehabilitación a mantener un cierto estado físico. En el test de Rockford recorríamos a más o menos 1.6 kilómetros. La distancia varía según la persona. También nos sirve para personas que prefieren el bajo impacto, ya que es solo una aceleración de caminata rápida, donde no hay tanto impacto que absorban los pies. Nos ayuda a medir la frecuencia cardíaca máxima y en la condición aeróbica o en el punto aeróbico, que es el ideal para este test. En el test de Rockport se realiza de la siguiente manera, la cual es haciendo una caminata rápida a máxima potencia en una frecuencia recomendada entre el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Para calcular nuestro volumen máximo de oxígeno necesitamos de la tercera ecuación, la cual sería dividir, multiplicar y restar y sumar los datos que aparecen allí con los datos de la persona, que sería su edad, su sexo, su altura y su peso en libras. El test de Cooper es una prueba de esfuerzo máximo, la cual mide la distancia recorrida en 12 minutos. Es muy utilizada en contextos deportivos o militares por su simplicidad o nivel de exigencia. El test de Cooper se realiza trotando en una frecuencia entre el 80 o 70 o entre 60 y 70% de la capacidad o volumen máximo de la frecuencia cardíaca máxima. Para saber cuánto recorrió la persona, vamos a utilizar la primera ecuación, la cual nos sirve para saber si la persona se encuentra o no en un buen estado físico o si le falta por recorrer. La juntamos con las demás ecuaciones, lo que nos llevará a un acercamiento más acertado del resultado que queremos obtener. Y en esta tablilla se demuestra que la persona recorrió 2560, por lo cual se encuentra en un estado bueno de capacidad física. La distancia que vamos a recorrer en este test es de 2650 metros en 12 minutos. Y para esto vamos a necesitar también la valoración del ritmo carrera, la cual se mide con el 100% y 80% de la capacidad máxima. Nos sirve para determinar cierto porcentaje con la frecuencia cardíaca máxima en métodos fraccionados o métodos continuos, que también son los que pueden servir. Como primera instancia vamos a recorrer 2650 metros en 12 minutos. Vamos a utilizar la valoración de ritmo carrera, la cual nos ayuda a sacar un porcentaje para la frecuencia cardíaca máxima, para idealmente desarrollar entrenamientos específicos. ¿En qué tipo de entrenamientos? Me refiero a entrenamientos de tipo fraccionado y tipo continuo. Ahora sí, el método continuo. El método continuo es un método que por decirlo así, el nombre lo dice, es continuo durante un tiempo prolongado, sin interrupciones, y sirve para mejorar la capacidad aeróbica. Como características tenemos que el método tiene una duración total de 30 minutos, su intensidad, la frecuencia cardíaca es de 70 a 75% de la frecuencia cardíaca máxima.
el volumen es alto, la intensidad es moderada y la densidad es nula, o sea que es sin pausas. El método continuo se realiza con trote, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos detenernos en ningún momento ni descansar hasta que finalice la sesión de entrenamiento. Este entrenamiento tiene como finalidad medir la frecuencia cardíaca máxima y medir el volumen máximo de oxígeno. El método continuo tiene distintas variedades de intensidad. Puede variar entre el 100% y 90% o entre el 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Como objetivo tiene que eleva el volumen mitocondrial, mejora la frecuencia cardíaca y mejora el volumen cardíaco máximo. Ahora seguimos con los métodos fraccionados, los cuales dividen la carga total en segmentos de pausas activas para permitirse mantener un cierto nivel de intensidad más elevado por segmentos controlados. Esto quiere decir que para no sobrecargarnos tanto y mantenernos constantes al mismo nivel de intensidad, lo cual nos sirve para mejorar el umbral anaeróbico. Como características tenemos que se realizan 4 repeticiones por 4 minutos en un 90% del volumen máximo de oxígeno y 2 minutos de trote suave como una pausa activa. El volumen es medio, la intensidad es alta y la densidad es moderada. Como objetivo, este método tiene que mejorar la tolerancia al lactato, mejorar el volumen máximo de oxígeno y mejorar significativamente la capacidad cardiorrespiratoria y respiratoria para respiraciones profundas. Los métodos fraccionados pueden ser utilizados en cualquier ámbito deportivo. Lo importante es tener una intensidad entre el 80 y 70% y darlo o entre el 90 y 100% y tener pausas activas de caminata o pausas en R0 que serían estar quieto, parado o sentado. Este método es de alto rendimiento, por lo que vamos a estar muy activos. Ahora seguimos con el método puesta a punto, el cual nos busca optimizar la carga progresiva, disminuyendo la carga antes de una competición. El método puesta a punto es más comúnmente utilizado yendo de un lado a otro con una frecuencia entre el 70 y 80 o entre el 60 y 70% de la capacidad máxima. Este método es utilizado en deportes como básquetbol y voleibol, donde normalmente requieren más desplazamientos y recorridos de un punto a otro. Con características tiene 3 sesiones de 25 minutos al 65% de la frecuencia cardíaca máxima, donde su volumen es alto, su intensidad es moderada y su densidad es altamente especificada. Como objetivo tiene minimizar la fatiga, aumentar la recuperación neuromuscular y mejorar la capacidad para mantener el progreso sin la necesidad de inducir estrés. Como última instancia tenemos las adaptaciones cardiorrespiratorias, las cuales tienen mejora en el ventrículo izquierdo, eh, disminuyen la frecuencia cardíaca submáxima, mejora la resistencia al volumen sistólico. De entrenamiento tenemos el continuo extensivo, el cual es una línea estable en zona moderada. Luego sigue el método fraccionado, que es alternado entre subir la frecuencia a una frecuencia media y baja.
Luego están los métodos puesta a punto, que es un nivel medio con ligera disminución progresiva. Como segunda adaptación tenemos las periféricas que mejoran la glucosa en esfuerzos submáximos progresivos, mejora la disponibilidad de enzimas oxidativas y mejora el obtener oxígeno. Estas funciones funcionan tanto en atletas como en centros de salud para identificar los niveles de salud que tiene cierta persona o cómo se encuentra físicamente, para ver si necesita algún método de entrenamiento o rutina de entrenamiento, o si ha de necesitar algo más estricto como una buena alimentación o una alimentación más estricta de acuerdo al nivel físico que tenga esta persona, y si necesita de supervisión para realizar actividad física. En conclusión, ¿para qué nos sirven estos métodos o test? Bueno, estos test nos sirven para mantener un estado físico ideal al que queremos llegar, o solo mantenernos en buen estado físico o buen estado de salud. También nos sirven para evitar problemas cardiovasculares y mejorar nuestra frecuencia cardíaca máxima o nuestro volumen cardíaco máximo.